Saludos, quien te habla es María de la Cruz, TM de Conexiones. Y en el día de hoy quiero recomendarte este libro de la doctora Mildred Sierra, Culto al Silencio. ¿Sabías que la violencia doméstica es una conducta reprochable que todos debemos de tener, no solamente en la sociedad secular, sino también en nuestras iglesias? En este libro, Culto al Silencio, usted encontrará herramientas que le ayudarán a identificar señales de violencia, pero también encontrar soluciones para la prevención de heridas más profundas dentro del ámbito familiar. Así que te recomiendo este libro, Culto al Silencio. Y juntamente con el libro, también la doctora Mildred Sierra ha diseñado el manual Culto al Silencio. En ese manual podrás hacer tareas, ejercicios que te ayudarán a seguir más adelante y evitar pasar por esos procesos. Así que te recomiendo Culto al Silencio de la doctora Mildred Sierra. Saludos, bendiciones. Qué hermoso estar de nuevo con ustedes en un programa más de Desnudando el Corazón. El Señor ha sido maravilloso, ha sido grande, ha sido poderoso en nuestras vidas. Estamos disfrutando de un tiempo extraordinario en la presencia del Señor y llevando cada uno este programa con nuestros invitados y haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que estamos completamente gozosos, llenos de poder y completamente excited, como decimos, completamente llenos para poder trabajar todas las áreas. Antes de comenzar, porque tengo un invitado especial con una historia maravillosa, tengo un invitado muy importante. Muchos años atrás, yo creo un par de añitos atrás, yo creo que 2 añitos, lo tuvimos en Desnudando el Corazón, pero lo teníamos en otro lugar y ahora nos va a contar esa historia, ese testimonio de cómo Dios ha transicionado su vida y todo lo que Dios le ha permitido lograr en este tiempo. Así que usted no se mueva de ahí y mientras tanto quiero dejarles saber que nosotros estamos ya trabajando la obra del Señor, trabajando la iglesia en Deltona. Estamos con una iglesia hija de nuestra casa madre, Sanando la Tierra Internacional, y estamos aquí con Sanando la Tierra Norte, el cual nos reunimos todos los miércoles con educación. Así que ahí tiene la información. Si usted vive en el área de Volusia, cercano a Deltona, en esas áreas que están adyacentes, le invitamos que se comunique con nosotros para darle información y dejarle saber dónde nos estamos reuniendo provisionalmente, a lo que Dios establece ese lugar preciso y estable para hacer lo que Dios nos ha llamado. A la verdad que Dios nos conquista, Dios nos envuelve en su ministerio y cuando amamos la obra, Dios hace cosas grandes y maravillosas. Y este comenzar ha sido para mí espectacular como pastora, como la cobertura con nuestros apóstoles, una iglesia hija de la casa y con un grupo de adoración, con unos salmistas, con unos músicos que Dios ha traído que son de primera, que usted tiene que conocer. Así que, y en este programa vamos a hablar un poquito de eso también en el nombre de Jesús. Así que yo rapidito le voy a invitar aquí a nuestro invitado especial. Él es músico, compositor, productor y sobre todo es un adorador, un salmista, un ministro del Señor. Él es nuestro amado y querido amigo y ministro de Dios, Joan Carballosa. Aquí lo tenemos. Bendiciones, Joan. Dios bendiga. Gloria a Dios por esta oportunidad. Aquí estamos. Qué rico tenerte en la Florida ahora. Porque cuando te hice una entrevista hace como 2 años atrás, creo, ¿verdad, Joan? Hace como 2 años que tuvimos esa entrevista desde Cuba. Fue casi 2 o 3 años, casi te va a picar a 3 años, porque recuerdo que tuve que salir corriendo al bulevar, donde había una zona Wi-Fi para poder conectar mejor, porque en ese momento estaban los datos
móviles muy difícil. De hecho, actualmente está muy difícil, es imposible hacer una entrevista vía online hacia Cuba porque después del suceso del 11 de julio limitaron los datos y nunca más ha sido buena la conexión. Recuerdo el trabajo que pasamos para poder hacer esa entrevista. No, y yo decía, qué persistente es este hombre de Dios, qué persistente. No te preocupes, que yo me hago aquí, me voy y decía, Dios mío, tiene esa disposición. Como yo digo, como Dios nos llama a tomar algo en nuestras manos y lo cuidamos y lo protegemos y hacemos lo imposible. Pero si Dios lo dijo, lo voy a hacer. Ese fue ese día que yo decía, no he visto una persona tan persistente, con tanta falta de recursos, con tanta necesidad que se pudo hacer una entrevista de una manera poderosa como se hizo esa entrevista, Joan. Te felicito, de verdad que eso ha sido la gloria de Dios. Así es, a la gloria de Dios, porque al final todo sea para glorificar al Señor y ese es nuestro objetivo como hijos de Dios, ¿no? Hacer lo que tengamos que hacer, que no rendirnos, porque este camino es difícil, pero es para valientes y creo que de los cobardes no se ha escrito nada, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que esforzarnos, porque así mismo le dijo el Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces, sé valiente. Y casualmente ayer tocábamos ese tema en el tiempo, ¿verdad? Y entonces hay que esforzarse más cuando se vive en un país con muchas dificultades. Hay que ser valiente para sobrevivir cada día, sostener una familia, sobrevivir uno. Pero lo logramos, gloria a Dios, porque cuando Dios quiere que algo suceda, sucede, punto. No importa quién limite los datos, las transmisiones, cuando va a suceder, Dios lo permite y punto. No se hable más de ese tema. Poderoso. Y verte que en medio de esa circunstancia, en aquel tiempo no te conocía como te conozco ahora, que ahora es parte de Sanando la Tierra Norte, uno de nuestros músicos, pero me estoy adelantando, estoy tan emocionada, Joan, todo lo que Dios ha pasado, que pudiste llegar a la Florida y llegaste como Dios manda, legalmente, por todo tu trayectoria, todo lo que esperaste, y un abrir y cerrar de momento cuando tú dices, ya tanto tiempo esperando, no va a suceder, sucedió de la noche a la mañana, ¿verdad? La noche a la mañana, eso fue algo milagroso. Imagínate que me encontraba yo en Ciudad de México y estaba de lo más contento. Allá estaba sirviendo en una iglesia de un pastor amigo querido que conocí hacía casi como 4 o 5 años. Conocí en Ciudad de Ávila, centro del país donde me encontraba viviendo. Él fue a dar un taller de adoración allá y ahí nos conocimos y se dio la oportunidad que cuando llegué a Cancún le hablé, le dije estoy acá. Me dijo, ¿estás interesado en venir para acá? Me sacó el pasaje. Al momento volé para Ciudad de México. Ahí estaba sirviendo al Señor y de momento fue cuando llega el parol el día 13. Y, wow. Ese día me dio náusea, me dio mareo. Ya me había estado encariñado con México, un gran país, y es verdad que bendigo a los hermanos allá de México porque me atendieron súper bien. Pero digo, cuando Dios está en el asunto, es como una pasarela. ¿Sabe? Como que cuando Dios mueve el bloqueo, en inglés se dice lock, ¿no? Lock. Cuando Él mueve ese bloqueo, que ya no, la puerta no está bloqueada. Eso fue entrar por una puerta, sale por la otra y así ha sido hasta que llegué aquí a... VIP, como dice, VIP, eso es directito como Dios dijo. Y nada, quiero hablar de ese tema porque esto fue profetizado y esto es algo que contar, hay que contar de que Dios todavía habla a sus hijos y esa profecía que se me dio se cumplió, simplemente se cumplió y fue hermoso, no sé si quiere que lo cuente ahora Dame para los que no te conocen, Joan, para los que no te conocen, ¿quién es Joan? ¿Dónde Joan llega al Evangelio del Señor y cómo Dios lo levanta a través de la música? Cuéntanos, Joan. Bueno, resulta ser que era un niño en la Isla de la Juventud. Nací en la Isla de la Juventud. Para los que no conocen qué cosa es la Isla de la Juventud, es una isla pequeña que queda debajo de Cuba. Si buscan el mapa en Google, puede buscar el mapa de Cuba y va a ver que debajo de Cuba hay una isla más pequeña que se hace llamar Isla de la Juventud. Anteriormente se llamaba Isla de Pino. Ahí nací, ahí me crié. Y a los 10 años conocí del Señor por medio de los muchachos en el barrio. Habían unas hermanas que vivían en el mismo edificio, vecinos, que llevaron a los niños a la iglesia, pero
por alguna razón no me invitaron a mí. También que yo era un niño muy travieso. Era muy travieso, siempre andaba mi mamá como que vuelta loca para tranquilizarme. Mi hermana, si ve esta entrevista, se empezará a reír, ¿no? Porque es cierto, era un niño muy travieso y quizás por lo travieso no se atrevieron ni a invitarme, ¿no? Pero un día le digo a Daniel Núñez, que es uno de los amigos míos que jugaba conmigo, hijo de una de las hermanas que llevó a los niños a la iglesia. Le dije, ¿por qué tú no me invitaste a la iglesia? Dice, ¿tú quieres ir? Bueno, recuerdo que era una escuela de verano. Ahí conocí al Señor. Cuando me llevaron a la iglesia, dejé de ser un niño travieso y sentí la presencia de Dios en mi vida cuando hice la oración de fe. Recuerdo que mi pastora, Aide Ramos, que quizás ella pueda ver esta entrevista, ella estaba dirigiendo la escuela de verano y estaba dando una ilustración sobre el corazón del hombre y lo que vivía dentro del corazón del hombre, que era animales que representaban inmundicia, como la rana, el cerdo y lo que significaba cada cosa. Ese mensaje impactó mi vida de una manera que cuando ella me dijo, el que no haya aceptado al Señor y quiere hacerlo, repita conmigo esta oración, yo lo hice con fe, creyendo, porque ya hacía un año anterior había tenido una experiencia sobrenatural. Tuve la oportunidad de que un encuentro con el Señor visualmente. Estaba yo solo en mi casa y el Señor se me mostró, aunque no veía su rostro, sabía que era Dios hablando a mi vida, dándome un mensaje de llamado, donde decía, yo soy la verdad, el camino, ven a mí, yo soy la verdad, el camino. Y recuerdo cuando leí ese versículo bíblico, de eso lo hablamos también en la entrevista pasada. Pero así fue como conocí de Dios y tenía un corazón lleno de fe. Creía que algo existía más allá de esta vida, ¿no? Y cuando a esa edad, con 10 años, yo acepté al Señor en mi corazón. Pero ya traía una pasión en la música. En mi casa todos tocaban, mi mamá tocaba un poquito de guitarra, mi papá era músico a medio tiempo, mi hermano tocaba la guitarra, pero cuando yo veía a mi hermano a tocar la guitarra, que yo estoy seguro que él va a ver esta entrevista también, yo decía, si él la toca, ¿por qué yo no la voy a tocar? Pero es que cuando escuchaba el sonido de la guitarra, era algo que sucedía en mí extraordinario porque yo prestaba atención. ¿Qué pasa con otros niños? Por ejemplo, mis hijos cuando me escuchan tocar el piano, como lo toco, la guitarra, otros instrumentos, no les llama la atención, pero a mí sí me llamaba la atención. A mí me impactó, la música impactó en mi vida. Y recuerdo que aprendí como 2 o 3 acordes y algunas canciones y ya yo me creía que era músico, o sea, me lo creí. Pero cuando llegué a la iglesia, que empecé a visitar la escuela de verano, yo permanecí. Todos los niños que llevaron del barrio, solamente quedó Danielito porque había nacido en el Evangelio. Y yo que empecé a ir y nunca más dejé de ir. Así fui creciendo. Los pastores se dieron cuenta que tenía vocación para la música, principalmente el hijo del pastor, el pastor Isaac González Ramos, hijo de Arnoldo González Villalonga y su madre Aider Ramos, pastores que siempre voy a recordar con mucho cariño. Y hace poco hablaba con ellos y les decía, ustedes no imaginan el gran amor que siento yo por ustedes, porque ustedes fueron los que me formaron en la fe. De hecho, me llevaron a las aguas bautismales, me formaron en doctrina, recibí una sana doctrina y me criaron en ese ambiente de adorador, ¿no? Al momento de siendo un niño ya yo estaba en el altar tocando la batería, estaba lo que hiciese falta tocar en la iglesia, lo fui aprendiendo. Y recuerdo que una vez el pastor recibió una visión donde Dios le decía, ves ese niño, dile que instrumento que él toque en la mano, él lo va a tocar y que el Señor lo va a usar mucho para su obra y para servirle. Y así fue. Quizás él olvidó esa palabra, yo se la he recordado muchas veces, pero cuando él me dijo eso, yo lo acepté en mi corazón, porque una cosa que sucede en nuestra vida es que cuando Dios nos habla, lo primero que tenemos que hacer es aceptar lo que Dios nos está diciendo. Porque hay muchos que le dicen, Dios tiene algo para ti, no lo toman en cuenta, aunque Dios lo va a hacer y te lleva. Pero para mí fue fácil entender de lo que Dios estaba diciendo. Y así fue como empecé en la música desde niño a servir al Señor en la iglesia. No faltaba un culto, permanecía en la iglesia estudiando la música y luego cuando fui creciendo mis pastores tomaron a bien que me preparara en la doctrina porque ellos decían que los levitas
y los adoradores, los salmistas, teníamos que estar preparados en la palabra para tener algo que dar, estar lleno de Dios. Principalmente nos enfocaba mucho en la oración, en la lectura de la palabra, no faltar nunca a los cultos. Nos enseñaba mucho la reverencia del altar, respetar el servicio a Dios, el temor a Dios, el servirle con integridad. Y así fue como fui creciendo. Eso creó en mí una pasión tan hermosa que fui creciendo. A la edad de aproximadamente unos 12, 13, 14 años, el hijo del pastor estaba abriendo una misión en la zona sur de la isla de los Honduras, el pueblo llamado Santa Fe. En ese pueblo fue donde yo fui con él a servir en la música, y ahí como plan de trabajo. Lleno de la música, tú comenzaste inmediatamente en la música. Inmediatamente, desde niño, y serví al Señor a tiempo completo toda esa etapa de mi vida, hasta que te estoy contando, prácticamente desde niño. A tiempo completo, a los 10 años. Ya cuando adquirí aproximadamente 14, ya entré en un programa de trabajo en la iglesia, pero en la zona sur, que te estoy hablando, con el pastor, hijo de mi pastor Arnoldo, con el pastor Isaac González. Ahí empezamos a trabajar con el objetivo de no solamente desarrollar la alabanza en la iglesia, sino de formar músicos para los campos misioneros, porque estuvimos abriendo muchos campos misioneros en las zonas rurales, donde formamos muchas iglesias. Cada obrero o llamado al servicio de la misión de formar iglesias fueron preparados, adoctrinados y le dieron los rudimentos para que empezasen a abrir estas obras en la zona rural. Y juntamente de mi plan de trabajo existía no solamente atender la iglesia en la música, sino preparar músicos para esos campos misioneros. Y así fui creciendo con la meta aquella de enseñar, y tuve tantos discípulos que hoy en día los veo y Dios mío, uno sabe que trabaja para ti y tú eres el que hace crecer los frutos. Uno simplemente pone la semilla, la riega, la atiende, y luego ese árbol empieza a dar fruto, pero son los frutos del Señor. Pero uno se regocija porque sabe que es parte de eso. Joan, quiere decir que tú, cuando comenzaste a instruir y educar y a preparar músicos para la obra, empezaste con ese llamado de lo que es establecer una escuela de música. O sea, que ya venía desde que tú estabas en la adolescencia. Exacto, eso desde que era un niño, porque la adolescencia en Cuba todavía sigue siendo un niño. Había que ver cómo eso impactaba en mi corazón, porque ver el crecimiento de esos discípulos a los que tú les enseñas y luego los ves desarrollar, eso para mí es algo hermoso. Conozco músicos que son celosos, que cuando ven que sus alumnos lo superan o estudian, pero en mi caso no era así. Más bien quería enseñarle más, porque eso traía desarrollo en la música, en la iglesia como tal. Recuerdo que siendo un niño, de todos, si alguien creyó que iba a ser músico desde niño, aunque no tuve la posibilidad de estudiar en la escuela de arte oficialmente, aunque siempre estaba en la escuela de arte, me permitían entrar como oyente, prepararme, conocer músicos que fueron parte fundamental de mi formación profesional. Pero para mí enseñar y ver cómo desarrollaban otros, para mí eso era algo hermoso. Todavía lo sigue siendo, porque la historia no termina ahí. Hay un currículo muy grande de trabajo. Así estuvimos trabajando con los niños luego, al pasar el tiempo, así. Luego hubo un receso a mi edad de 25 años. Tuve 7 años donde me dediqué a desarrollarme como músico profesional. La cual me dio el carácter, la disciplina. Fue un desierto para mí, pero fue el desierto que Dios permitió, porque yo sabía tantas promesas que Dios había dado a mi vida. Yo lo sabía, estaba consciente, porque Dios me fue hablando de siendo un niño. Siempre no faltó profeta, no faltó hombre de Dios, que Dios le diera un mensaje y él hablase y me dijera, dice el Señor esto, dice esto y esto. Cada cosa se fue cumpliendo a su debido tiempo. Y resulta es que a veces, para cumplir los objetivos, nos toca el desierto. Cuando Dios te dice, voy a hacer algo contigo, pide misericordia, porque el gran desierto te toca a tu vida, porque ese desierto trae el fuego, ese fuego del sufrimiento, porque uno tiene que morir a uno mismo para poder alcanzar la imagen de Cristo.
Sí, cuando hablamos de ese desierto estamos hablando que pidamos misericordia, pero es que Dios nos está formando, necesita sacar lo mejor de cada uno de nosotros, porque es su Exacto, obra la que estamos haciendo. y se sufre, pero ese sufrimiento, a los que perseveran, al final van a ver la gloria de Dios. Y nada, hoy doy gracias a Dios por permitirme cada desierto, porque me ha dado el carácter y la formación, la entrega que tengo por cada cosa que hago para Dios, sin esperar que nadie lo reconozca, porque yo sé a quién estoy sirviendo, sea en lo pequeño, sea en lo grande. De hecho, donde más he servido ha sido en iglesias pequeñas, porque es donde hace falta preparar. Iglesias grandes ya lo tienen todo y existen de todo tipo de músicos que se desarrollan, etcétera. Pero aún así, Dios me ha llevado no solamente a iglesias pequeñas, sino a iglesias grandes. También eso fue parte de mi trabajo principal, aparte de como ministro de alabanza. Pero ya en ese tiempo que me formé. Y has hecho composiciones de música, ¿no? Sí, claro, claro. Hubo un disco que hice hace muchos años. Ese disco, imagínate, tiene más de 20 años, el primer disco que hicimos, con los recursos, ya tú sabes, de lo que apareciera, ahí hicimos ese disco. Pero siempre existía esa pasión. ¿Qué sucede? Que al que se esfuerza y es valiente y con lo que tiene logra hacer cosas, Dios ve que eres fiel en lo poco y con el tiempo va permitiendo cada cosa, porque muchas veces nosotros tenemos afanes, ¿no? Pero es cuando Dios tiene un plan, Él te va permitiendo de a poco, para que tú vayas valorando todo el sacrificio que ha costado prepararte para el servicio, ¿no? Porque todo cuesta y lo que más cuesta es dedicación. Y la dedicación significa voy a enfocarme en esto y de ahí nadie me saca. Gracias a Dios, con este desierto que tuve trabajando secularmente, tuve mi formación profesional, mi formación donde adquirí mis documentos como músico profesional, fui adquiriendo habilidades de dirigir musicalmente orquesta que cuando yo era un niño ya la veía y decía wow, y con el tiempo fui a ser parte de la directiva como director musical. De hecho, uno de mis currículos decía el músico que ha sido director musical de todas las agrupaciones a las cuales ha pertenecido, y quiero honrar a todo con el que he trabajado musicalmente en mi carrera artística, porque fueron parte de mi formación. De entre eso está Luis Camero Díaz. Hoy en día ese hombre conoció al Señor, una experiencia sobrenatural. Él me contaba, dice, nadie me tuvo que predicar, fue el mismo Dios que me habló y yo vine a los pies de Cristo. Hoy en día Luis Camero, que fue mi director general de la Orquesta Revelación en la Isla de la Juventud, hoy en día es un hermano de la fe. Él y su esposa, que es la directora musical de la Orquesta Revelación, a todos ellos les debo mi formación profesional y me fueron dando educación en cuanto a la disciplina musical, cómo hacer las cosas coherentemente, con carácter, en la energía que lleva. Y agradezco también a otros directores como nosotros le decíamos el Múcaro, muy cariñosamente le decíamos el Múcaro, era un vecino mío que me vio crecer y me dijo, ¿te atreves a tocar el 3? No sé si muchos conocen el 3 como una guitarra similar a la que tengo acá, pero tienen una conformación de cuerdas y afinación diferente a las que normalmente se tiene, ¿no? Wow, y todas estas personas no solamente me ayudaron a darle carácter como director y arreglista en cada género que trabajé. O sea, wow, eso fue lo que arreglo musical. Exacto, porque ahí fue donde aprendí a hacer arreglos. De hecho, los arreglos empecé a hacer con un grupo de música urbana. Ellos seguro van a escuchar porque son seguidores de mis redes también, que era el grupo Alta Tensión. En Cuba, en los años, hasta los años 2005, era ilegal tener una computadora en casa. Y el que tuviera una computadora, venía la seguridad del Estado, se metía en tu casa, se llevaba los equipos y decían descomisado porque tú no tienes cómo probar
de dónde salió esto. O sea, porque le daba la gana, te quitaban los equipos. Y no quisiera hablar de política aquí porque es delicado. Yo amo mi país, amo a todos allá. Y su forma de pensar es su problema y su situación. Pero bueno, ahora que estoy un poco más en libertad lo puedo decir, pero era ilegal. Y yo aprendí a hacer arreglos musicales con un secuenciador. Era un aparato así de este tamaño que se usaba con los disquetes 3,5 para poder salvar toda la música que se hacía. Y con ese aparato yo aprendí a hacer arreglos musicales y fui dándole forma a lo que hoy en día yo soy capaz de hacer, que es la producción musical. Y así pasé buen tiempo, hasta que con los años decido volverme al Señor, pero ya con el fin de poner en ejercicio todo lo que había aprendido para honrarle, porque para mí mi mayor vida, mi mejor pasión, mi mejor momento fue el tiempo que servía al Señor desde niño hasta mi adolescencia y mi pronta juventud. Después de 7 años que tuve ese proceso, me volví al Señor y me fui a vivir a la ciudad de Ciego de Ávila. Ciego de Ávila, donde allí me restauré con el Señor completamente. Fue hermoso. Allí estuve pocos días en la Asamblea de Dios, pero la iglesia bautista me quedaba cerca de Iglesia Bautista Nuevo Pacto, primera iglesia bautista de Ciego de Ávila. Le quiero mandar un saludo a mis hermanos. Sé que algunos escucharán este programa, ¿no? Y les mando saludos porque ellos me recibieron con cariño. Ahí serví al Señor y conocí a muchos hermanos en esa ciudad y muchas provincias, también otras iglesias. Nos movimos. Has trabajado completamente en muchas iglesias, has trabajado con la música, has hecho arreglos, eres compositor, eres músico, eres maestro de música en el nombre de Jesús. Has trabajado todo eso desde Cuba con casi nada en tus manos, de la nada has proyectado. Y quiero que me hables un poquito, porque aquí el tiempo nos mata, Joan, este es el problema del tiempo. Pero yo quiero porque hay una canción que se llama Cuba y Puerto Rico, ¿verdad? Que es producida por ti. Cuéntanos un poquito de Cuba y Puerto Rico, esa canción. Bueno, Cuba y Puerto Rico, sucede que había hecho otras canciones que llegaron a oído de algunos boricuas. Y me empezaron a escribir, dentro de eso está Israel Morales, alias El Cholo, el director de la Cristian Timba en Puerto Rico, un hermano que le tengo mucho aprecio y le mando saludos por acá. Pero me escribe Rey Colón también al tiempo, y Rey Colón empezó a hacer una bonita amistad conmigo, yo empecé a compartirle mi música y ya yo había hecho esa canción y dije, lo voy a hacer. Anteriormente le había dicho a Israel Morales, vamos a hacerla, pero por alguna razón no la hice con él y no fue nada personal, simplemente que le dije, voy a aprovechar a Rey porque Rey Colón para mí no es una voz salsera, sino una voz sonera, y para nosotros tener una voz sonera en Cuba es algo que respetamos mucho. Y lo invité, ya yo había hecho el tema, lo hice en Cuba, porque ya tenía esta amistad con varios boricuas. Y es cuando le hablo a Rey Colón, le hablo a Vicky Romero, la cual ahora ya no es Vicky Romero, ahora es mi madre. Mi madre, Vicky Romero. Ella es mi madre espiritual, es mi madre que Dios me regaló para estos tiempos. Al punto que estoy viviendo, con 42 años, estoy viviendo como si tuviera la etapa de 10 años. Porque me cuidan como hijo, incluyéndote a ti, que así te has convertido en mi segunda madre acá, la cual estoy muy agradecido. Pero así fue como surge Cuba y Puerto Rico. Ya Cuba y Puerto Rico lo tenía en bandeja para procesarlo. Y es cuando invito a Rey Colón, le hablo a mi madre Vicky, la invito, la madre de mi hijo Leyani Pardo, le pedí que hiciera también una voz. Y entonces cuando le hablo en mi estudio de grabación, que se llama Laberinto Record en Cuba, yo le pedí al arreglista que trabajaba conmigo, yo le decía, mira, yo quiero la canción así, yo la quiero así, le explicaba y él entendió mi esencia.
lo puedo explicar ahora porque tengo aquí el piano. Y yo estaba, unimos nuestras voces para darle gloria al Rey con nuestra música. O sea, ya hago la canción. Y le digo, mira, yo no quiero escuchar más de mí mismo. Yo te pido que sobre esta línea, sobre esta base, tú me hagas el arreglo. Logramos el arreglo, automáticamente empezamos a grabar los músicos. Cuando ya teníamos listo, acá Vicky en el estudio de Unito, en Miami, puso la voz de ella, Rey Colón en Puerto Rico. Yo grabé lo demás en el estudio y ahí masterizamos. Y sale este hermoso tema que da lugar a mi entrada a la disquera Café Record. Y se forma la comunidad latina de oradores salseros, donde nos unimos y nos relacionamos todos los que hacemos este estilo de música, la salsa, o como le quieran llamar, el son, la salsa, la música que tocamos nosotros los cubanos, y hacemos esta comunidad para de cierta manera promocionarnos entre nosotros mismos, ayudarnos, ya que en muchos lugares la salsa no se escucha, pero de cierta manera yo serví para que muchos de ellos se escucharan en Cuba a través del Ministerio de Iluvisión, otros ministerios que existían de difusión, que es por las redes, ¿no? Porque en Cuba ahora es que se está abriendo las puertas y los medios para poder hacer la música cristiana, como ya la televisión, los estudios oficiales como Abdala, todo estos medios que antes no se podía, y gracias a Dios está tocando el corazón de muchos dirigentes y ejecutivos de nuestro país, que ya están permitiendo esto a través del hermano Joan Baez, ingeniero de los estudios Abdala. Y gracias a Dios sale este tema que fue la puerta o el medio que Dios usó para llegar a hoy hasta donde Vicky Romero, mi madre querida. Y casualmente a través de ese mismo tema nos conocimos nosotros, porque hicimos una entrevista, como dijimos, hace 3 años, 2 años y pico, casi 3 años. Fue casi saliendo de la pandemia. Y así es como surge Cuba y Puerto Rico, porque son 2 naciones que se parecen mucho en su cultura. Por eso me siento también cuando voy a tu casa y tú me haces esa comida que parece que estoy en mi casa allá en Cuba y la como con... Joan, pero tú estás diciendo que yo cocino, porque yo no cocino, Joan. Eso es un secreto. Yo no cocino. Eso es Bueno, que es algo especial. Esto se llama desnudando el corazón y hay que hablar la verdad. Yo estoy muy contento con esta relación hermosa que tengo con los hermanos boricuas, incluyéndote a ti, incluyendo a otros que conozco y que conocí estando hace 1 año en La Habana, músicos muy excelentes que conocí de Puerto Rico, que visitaban la isla, y sé que Dios me va a conceder la oportunidad de conocer esa hermosa tierra, porque se parece tanto a Cuba que, mira, hay algo que deben saber los boricuas. Los cubanos sienten un cariño especial y especialmente por los boricuas. Nosotros amamos a México, amamos otras naciones, pero Puerto Rico para nosotros es como nuestros hermanos. Es decir, mira, increíble. Estamos conectados. Es como, por eso es que está Lola, la compositora, la escritora Lola, habla sobre el poema de que Puerto Rico es como un pájaro a las 2 alas. Y es cierto, al final somos prácticamente uno. Y yo le decía jocosamente a un amigo mío, ¿qué diferencia tiene un boricua entre un cubano? Y él decía, no sé, dime tú. Dice, el problema es que nosotros mencionamos la R, pero ustedes ponen la L, pero hablamos igualito. Pero eso es como quieren decir. Ahora que estás acá en Estados Unidos, ya que llegaste a Estados Unidos, ¿cuáles son tus planes aquí en Estados Unidos? Bueno, mis planes en Estados Unidos. ¿Qué tú has visto que Dios te ha dado cuando llegaste y tocaste tierra de Estados Unidos? Bueno, la sensación de libertad se siente desde el primer momento que ya sales de tu nación. No es para nada un secreto que todos sentimos esa sensación de libertad cuando salimos. Llegué a la Ciudad de México, luego Dios me permitió llegar aquí. Siempre he dicho que los objetivos de que Dios me permitiera salir de mi país es a fin de que pudiera usar los dones y talentos que Dios me dio para servirle
y desarrollarlo, pero desarrollarlo ya con los recursos, con las formas legales, como debe ser. Y sobre todo mi pasión de saber de que aquí también hace falta hombres de valor que estén dispuestos a darlo todo por la causa del Señor, ¿no? Amén. Se necesita también aquí en Estados Unidos hombres Claro que sí. de fe, hombres que estén dispuestos a servir al Señor sin importar los beneficios económicos, porque sabemos que los que se ocupan de las cosas de Dios, Dios se ocupa de sus necesidades. Eso lo sabemos, los que sabemos y entendemos que Dios se hace cargo de nuestras necesidades cuando nosotros nos deleitamos en servirle. Por eso dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué cosa es deleitarse? Estar consagrado, concentrado en que Dios es lo primero en tu vida, y lo que tú hagas para Él, tú sabes lo que estás haciendo, estás sembrando y vas a recoger, y que vas a recoger bendiciones que vienen por naturaleza, vienen por añadidura. No me preocupa lo que venga para hacer, porque tengo el valor de trabajar para obtener mi economía en lo que haga falta, porque aquí se viene a trabajar en lo que haga falta. Pero lo que más me mueve el corazón, y tengo la satisfacción de saber de que me moví en el momento que Dios quiso que saliera, y descubrí y tengo la confirmación de que hacen falta hombres de Dios que preparen a adoradores, a salmistas, a levitas para tantas misiones, porque Estados Unidos tendrá muchos beneficios, pero hay carencia de Dios en el corazón, porque cuando las personas tienen como Dios su vida económica, o sea, idolatran sus circunstancias, son primeras que Dios, sabemos que el corazón se vuelve vacío, aunque decimos creer en Dios, pero hay tanta necesidad de Dios en este país que es necesario hombres de Dios que estén dispuestos a servir en la obra con fe, para que Dios se glorifique en nuestra vida, que es mi objetivo, que Dios se glorifique en mi vida, porque lo mínimo que puedo hacer no va a pagar el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario por mí, y todo lo que he aprendido hasta hoy se lo debo a mi Señor. ¿Por qué se lo debo? Porque no tuve la posibilidad de estudiar en una escuela. Yo no puedo decir lo aprendí en una escuela. Dios me dio el don, me dio el talento, y lo multipliqué, lo desarrollé, y hoy en día, gracias a Dios, no solamente puedo servir, también puedo alimentar mi hogar y a mi familia con lo que genera este ministerio y el servicio de la música. Y no, y que llegaste de lleno, y llegaste y ya estamos levantando obra aquí en Deltona, ya estás trabajando como el líder de música, el director de música, trabajando con todos esos músicos que están llegando a la casa, porque están llegando, Joan, están llegando a la casa, Sanando la Tierra Norte, donde estás como pianista trabajando juntamente con tu madre espiritual, la salmista y evangelista Vicky Romero, y donde Dios se está moviendo de una manera sobrenatural, porque estás prestando tu corazón, el hombre separado para adorar, el hombre que está tocando en los instrumentos para que baje gloria de Dios y sane el corazón de aquellos que están allí. Y cómo es que ese sacrificio, que no importa que estamos levantando obra, no hay que ir a la grande escenario, sino en lo pequeño, en lo poco, has empezado para que Dios glorifique y puedas trabajar y puedas levantar y hacer músicos para la obra del Señor y para el campo misionero, como tú has llamado, porque necesitamos músicos consagrados en el altar y que vayan a llevar este mensaje. Así que esto ha sido de gloria. ¿Cómo te sientes en eso? Me siento privilegiado, porque se lo había pedido al Señor. Señor, yo quiero que tú me saques de este país. Decía en el momento que estaba en Cuba, porque quería hacer tantas cosas que no se pueden, literalmente no se puede, por muchas razones. O sea, puedes llegar hasta un límite, pero hay una barrera tan fuerte que muchas veces muy pocos logran atravesarla, y Dios me permitió atravesar esa barrera y salir a este gran país, que sé que me ha dado esa bendición de poder empeñar ahora mi tiempo, o sea, de dedicarlo para la formación del ministerio de alabanza en una iglesia que recién comienza. Es que para mí es un privilegio servir al Señor, sea una iglesia pequeña, una iglesia grande. Ya sé
que estoy en el lugar que Dios quiere que esté, sea en un lugar pequeño o sea en un lugar grande, porque así pasó en Cuba. Empecé mis primeras clases en una iglesia pequeña de un amigo mío, Mae, que se llama el Pastor Mae, que ya está aquí en los Estados Unidos. Él me fue a buscar para que enseñara a su hija y a otros hermanos que casualmente también se encuentran aquí en los Estados Unidos ya. Y lo que empezó pequeño, una familia, se convirtió en una escuela, porque me tocó abrir una escuela en la iglesia de Vicente con el pastor Eric Fonseca, al cual quiero mucho, lo considero como un padre espiritual, un gran amigo. Y ahí formamos una escuela en un lugar donde no había nada y era un campo bien apartado, lleno de polvo. Había que tener amor para ir ahí a ese lugar. Y allí empezamos una escuela sin recursos. Algunos pastores donaban un pianito viejo, otro, yo quisiera que vieras la batería con la que nosotros dábamos clases. Y después Dios. El Señor, mira, el comedor de esa iglesia empezó a construirse y no tenía piso. El aula donde yo daba las clases de piano era una casita de madera con el techo muy malo, que una calabaza estaba colgando por un hueco del techo. Mira, o sea, había condiciones pésimas, pero todos los que servimos, a los que llamamos, porque yo al darme esa responsabilidad llamé a otros músicos que se dispusieron, como mi hermano Isaac, a Dani, que fue el que me hizo el arreglo de Cuba y Puerto Rico en el estudio, que él trabajaba mano a mano conmigo en el estudio, ayudándome en todos mis arreglos, en todas las cosas. Y llamé a Samuel, después se incorporaron otros, la hermana Niurma, directora de alabanza de la primera iglesia bautista de Ciudad Ávila. Todos esos hermanos que llamé para servir al Señor, allí estuvieron, y ahí se sumaron todas las iglesias de cada corazón, todos se sumaron como discípulos para poderlos formar como adoradores y como salmistas. Y ahí nos gozamos, que no miramos las necesidades, porque todos, la mayoría, todos aprendieron y hoy en día están sirviendo en sus respectivas iglesias, porque era una escuela interdenominacional que se llamaba EIFA, Escuela Interdenominacional de Formadora de Adoradores. Y entonces ahí no solamente enseñamos música, enseñamos, ahí la asignatura se llamaba, que le enseñaba el pastor Eric Fonseca, Instrucción al Levita. En las asambleas se conoce como teología de la música. O sea, le enseñamos doctrina de la palabra, le enseñamos palabra para que ese músico no solamente fuera un simple músico, sino un levita que pudiera llevar la palabra de Dios también por medio de la música, tuviera una preparación, que supera que ser músico del altar no es más que subirse en el altar y tocar un instrumento. Hay que administrar la presencia de Dios y llevar al pueblo Joan, perdona que te interrumpa, se me ha ido el tiempo, se me fue más del tiempo, pero mira, Joan, yo quisiera tenerte en un futuro para que trabajaras de lo que es ser un levita, como esa formación de músico y todo lo que tiene, que te voy a invitar a eso. Ahora, pues, de verdad que tengo que cerrar, nos pasamos por 15 minutos del programa, pero queríamos traer que de la nada Dios te usó para hacer tantas cosas sobrenaturales y preparar gente para el ministerio, y que ahora estás acá en Estados Unidos y aquí estamos pasando, para las que quieran informarse, está nuestro pianista, el director de música, el líder de música, Joan Carballosa, que es el que trabaja con nosotros acá en Deltona, junto con la directora general, la salmista Vicky Romero. Acá en Deltona, si usted quiere información, ahí está. Pero si usted necesita información de nuestro hermano Joan, lo quiere contratar, necesita clases de música, usted está buscando algo, aquí estamos pasando su información. Llame a nuestro hermano Joan. Joan está ready para enseñarle. Búsquelo en el canal de YouTube, Joan Carballosa. Búsquelo ahí. Va a ver sus canciones, su música, puede contactarlo, sus redes sociales, y también síganos a nosotros y este programa. Usted comparta este programa, hay tanta necesidad. Joan, ¿qué tú le puedes decir a un pueblo para despedirnos? ¿Qué tú le puedes exhortar a esa gente de Dios, a esa gente que quiere hacer algo y que quiere unirse a trabajar contigo, quiere unirse a una iglesia donde tú estás ministrando? ¿Qué tú le dices en este momento para cerrar este programa? Bueno, primeramente necesitamos hombres que estén comprometidos, hombres y mujeres. Cuando me refiero a hombres, me refiero a hombres y mujeres que estén dispuestos a servir al Señor. No importa que tengan conocimientos básicos, estamos para enseñar.
para multiplicar lo que Dios nos dio y que se sumen, los que vivan cerca de Daytona, que se sumen a nuestra iglesia. Allí estaremos en su momento dando talleres. Todo irá creciendo poco a poco, porque aunque empezamos pequeños, sabemos que en su momento ya no habrá espacio, habrá que buscar otro lugar. Lo digo por fe. Nada, hombres que consideran que servir a Dios es ganancia para vida eterna y que amen a Dios sobre todas las cosas para que puedan, que vean un corazón dispuesto a aprender, porque nosotros también enseñando estamos aprendiendo algo y queremos ensanchar, correr las estacas, queremos dar lo que tenemos, porque cuando nos quedamos con... Pasa cuando tú quedas con un closet lleno de comida, si no la mueves, si no la consumes, se echa a perder. Nosotros queremos soltar lo que tenemos para recibir más de Dios, porque es necesario renovar como el río de agua viva, soltar lo que tenemos para que la obra de Dios crezca y sobre todo que estén dispuestos a honrar a Dios con su vida. Es lo más importante. Amén. Así que oramos y bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Por favor, comparta este programa. Mire, trabajo con todo el mundo. Hay necesidad en el pueblo y nosotros somos portavoz de ese trabajo del Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este ha sido el programa más de Desnudando el Corazón con Joan Carvallosa y nos vemos en la próxima, que Joan también va a estar en una próxima trayendo y hablando del levita. Así que bendiciones. Bye.